Hola a todos y muchas gracias por estar viendo este video. Me gustaría darles una gran bienvenida al curso básico de programación con Python que estoy realizando como proyecto CAS del Bachillerato Internacional. Mi nombre es Agustín Arevalo y me encargaré de dictar todo el curso, siempre reconociendo que tampoco soy un experto, pero aún así haré de cuanto de mí dependa para brindarles la mejor experiencia de aprendizaje posible. Así que si tienen cualquier pregunta pueden dejar un comentario abajo y lo trataré de responder a la brevedad. El curso estará compuesto de dos formas de ver los temas. Primero, va a haber un video teórico que va a explicar el tema de forma teórica y también superficial. Y después vamos a hacer un video práctico aplicando los conocimientos vistos en el video teórico. Entonces, con esto concluye la introducción al curso y empezamos de lleno con el video teórico 1. Bueno, para empezar, un concepto clave al momento de trabajar con computadoras es entender primero qué son y cómo funcionan. Así que vamos a analizarlas. En resumen, una computadora es una máquina que recibe un conjunto de instrucciones y datos de entrada, los procesa de acuerdo a un algoritmo previamente establecido y produce una salida de resultados. Esto se logra mediante el uso de hardware, que son los componentes físicos del computador, y el software, que son los programas y sistemas operativos que controlan el funcionamiento del hardware. Las computadoras se componen de varios componentes. Se componen de varias piezas de hardware, como la CPU, o procesador, que el CPU es un abreviado de Central Process Unity, unidad central de procesamiento en español, la memoria de RAM, memoria de acceso aleatorio, Random Access Memory, el disco duro y la tarjeta gráfica, entre otros. El procesador CPU es el cerebro de la computadora y ahí es donde se ejecutan todos nuestros programas informáticos. El procesador en el fondo es una pieza llena de transistores que pueden buscar en internet que es un transistor, pero en el fondo juntando muchos transistores es capaz de hacer operaciones complejas. Bueno, el procesador necesita recibir y procesar de forma muy rápida toda la información de los programas que estamos ejecutando. Para eso es que está la RAM. La RAM es un almacenamiento como el disco duro, pero con un par de diferencias. Entre ellas, que es una memoria muchísimo más rápida, mucho más rápida que un disco duro, y que solo puede almacenar información cuando está recibiendo electricidad. O sea, nosotros desconectamos nuestro computador de la corriente y toda la información que está almacenada en la RAM desaparece. Funciona, en el fondo la RAM es un almacenamiento intermedio entre el disco duro y el procesador. Cuando nosotros prendemos el computador, por ejemplo, nuestro disco duro le carga el sistema operativo a la RAM. Y de ahí en adelante, la RAM se comunica con el procesador para ejecutar nuestro sistema operativo. Es una memoria intermedia entre el disco duro y el procesador. Bueno, el disco duro es donde se almacenan todos los datos y programas de nuestro computador a largo plazo. Acá es donde se almacena el sistema operativo, donde se almacenan todos nuestros programas. Y acá está todo lo que recuerda el computador una vez se apaga. Bueno, existe también una tarjeta madre que se encarga de conectar y relacionar todos estos componentes para que funcionen de forma óptima. En un computador con un procesamiento gráfico, por ejemplo, la mayoría de los que nosotros usamos, las laptops, los computadores de escritorio, la mayoría tienen pantalla. Y para esto también existe una unidad de procesamiento gráfico que es la GPU, Graphic Process Unit, que se encarga de dibujar los píxeles en pantalla. Ahora que entendemos lo básico de un computador, toca aprender qué es un programa y un lenguaje de programación, que al final va a ser lo que nosotros le vamos a meter al computador. Le vamos a meter programas y esos programas van a estar escritos en un lenguaje de programación. ¿Pero qué son estos conceptos? Bueno, un programa de forma simple es un conjunto de instrucciones que nosotros le damos al computador que nos devuelve después del computador un resultado después de haber seguido ese conjunto de instrucciones. Ahora, para que se entienda mejor, haciendo una analogía con el mundo real, imaginemos que queremos hacer un pastel para una fiesta. Para ello tenemos que seguir un conjunto de instrucciones que nos permitan preparar el pastel de manera correcta. Estas instrucciones serían como el código del programa informático. Esta receta sería el equivalente al código del programa informático, que nos indica cómo realizar cada paso para obtener el resultado deseado. Entonces, nuestro programa informático sería la receta, nuestro código. Nuestro chef sería el procesador
y el pastel sería el resultado que obtenemos después de haberle dado nuestro programa al procesador. Bueno, por ejemplo, una de las instrucciones al momento de hacer el pastel podría ser mezcla los ingredientes en un recipiente. Esta instrucción sería como una línea de código que le dice al programa qué debe hacer. Otro ejemplo de instrucciones podría ser hornéalo durante 45 minutos a 180 grados. De nuevo, esta instrucción indica qué debemos hacer para preparar el pastel de manera adecuada. Así como seguimos un conjunto de instrucciones para preparar un pastel, los programadores crean sus propias recetas que le dan al programador para hacer desde los programas más simples hasta los más complejos. Pero ahora, ¿cómo es que el procesador entiende nuestras recetas? Claramente el procesador no entiende español. El procesador tampoco entiende inglés. No es capaz de entender el lenguaje humano. Lo que sí es capaz de entender son números. Unos y ceros. Prendido o apagado. ¿Hay corriente? No hay corriente. Eso es lo que es capaz de entender. Ahora, ¿cómo nosotros le decimos al procesador que haga todas estas operaciones complejas simplemente con que haya corriente o no haya corriente? Bueno, aquí entran en juego los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son una forma de escribir código con una sintaxis y gramática bien definida, las cuales tienen un intérprete, en muchos casos o un compilador, que transforman lo que nosotros damos como instrucciones en el lenguaje lo que nosotros damos como instrucciones en el lenguaje de programación a código binario, que finalmente el procesador entiende y maneja. Existen muchos lenguajes de programación, y el que nosotros usaremos durante el curso es Python. Python es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que requiere un programa conocido como intérprete que va traduciendo en tiempo real mientras se ejecuta el código de Python a un código binario. Así es que nosotros tenemos que instalar también en nuestro computador el intérprete de Python, que ya lo haremos en el práctico 1. Python tiene la característica de ser un lenguaje de propósito general que busca ser legible y agradable a la vista, con un código simple y elegante. Es por eso que la indentación es requisito del lenguaje, porque en el fondo como los creadores dijeron este va a ser un lenguaje elegante, que tiene que ser fácil de entender, dijeron que los tabuladores las tabulaciones van a ser necesarias, las indentaciones, para que el código se ejecute. A diferencia de otros otros lenguajes de programación que usan corchetes, por ejemplo, para separar las cosas que en Python las necesitamos hacer con indentación. Es por eso también que es muy buen lenguaje para empezar, porque es fácil de entender y de leer, y entonces uno se adapta mejor en esta transición entre lo que es el lenguaje humano y un lenguaje de programación. Existen muchos lenguajes de programación y como ya dijimos, el que nosotros vamos a usar es Python. Ahora, ¿dónde vamos a programar todas estas cosas? ¿Dónde vamos a escribir el código? El código al final no es más que texto. Con la extensión del lenguaje que estamos usando, por ejemplo en Python es .py. Entonces podríamos sin problemas crear un bloc de notas, escribir nuestro código para después cambiar la extensión de .txt a .py. Sin embargo, al día de hoy existen numerosos programas que son una especie de bloc de notas, pero con herramientas integradas para poder escribir el código con más facilidad. Estos se conocen como editores de código, los cuales nos ofrecen distintas funciones como autocompletar código, detección de errores y mucho más. Esto con el fin de escribir y leer de forma mucho más fácil el código. En una variedad de editores de código vamos a nosotros usar durante nuestro curso Visual Studio Code. Visual Studio Code es un editor de código que se ha vuelto muy popular en la comunidad de programación. Es un editor de código fuente gratuito y de código abierto, desarrollado por Microsoft para Windows, Linux y MacOS. Algunas de sus características incluyen soporte para una amplia variedad de lenguajes de programación, integración con control de versiones, depuración, análisis de código y mucho más. Además tiene una gran cantidad de extensiones disponibles que se pueden instalar para agregar funcionalidades adicionales al editor. Otros editores de código populares incluyen Sublime Text, Atom, PyCharm, cada uno con sus propias ventajas y desventajas. Así que es importante evaluar cuál es el mejor para tus necesidades y preferencias personales. Al final del día, el editor de código dependerá de tus necesidades y preferencias personales. Una vez hablando sobre los elementos que construyen nuestro entorno de trabajo, damos por finalizado el video teórico 1 de nuestro curso. Los invito ahora a acudir al video práctico y recuerden, nunca dejen de aprender.